Porque ¿qué es lo que ha estado planteado acá? Que el Estado se constituye sobre la base de la autonomía y la soberanía que implica no estar atrapado ni en las corporaciones feudales, ni en la iglesia o en poderes espirituales que, por ejemplo, a lo largo de la Edad Media tuvieron una preeminencia sobre lo que vendría a ser el poder temporal, etc. Ese debate, en el cual finalmente se genera la teoría del Estado, ¿no? Laico, secularizado, etc., está replanteado, pero con una gravedad enorme. Está replanteado desde el punto de vista de la emergencia de los fundamentalismos. Empezando porque la palabra nace en Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado. Los fundamentalistas son los que remiten expresamente al texto literal de la Biblia. Están contra la enseñanza de Darwin y sus sueños. Están contra cualquiera de los derechos sociales y las políticas sociales que un Estado moderno puede implementar en la sociedad. Y influyen fuertemente desde lo que es los telepredicadores y el aparato enorme en la política. Entonces ya aquella cuestión de la separación de ámbitos de lo político y lo religioso está trastocada, por ejemplo, con la emergencia del fundamentalismo. Quien crea que esto es un relato exagerado puede ver lo que pasó estos días en Estados Unidos, donde emerge un fenómeno que es el viejo sur racista que todavía sobrevive y aparece como apareció en Charlottesville, con todo lo que esto implica. El otro fenómeno es el resurgimiento islámico y el fundamentalismo de base islámica o las acciones terroristas. Este es un mundo de 1.600 millones de personas, entre los cuales no todos son fundamentalistas ni todos son terroristas, pero es de aquí que las acciones de grupos que pueden ser 10, 20.000 personas distribuidos en 60 países se ha transformado en un actor internacional en la política internacional con connotaciones graves para la seguridad internacional, la seguridad de los países, y no se puede subestimar este fenómeno. A todo esto hay que agregar entonces que los grandes debates que hay planteados, fundamentalismo, relativismo o qué clase de concepción racionalista, moderna, que como de algún modo se ha trasuntado en las intervenciones de Villarreal y de Escuro, implique que el universalismo del Estado laico permita avanzar hacia una sociedad que naturalmente va siendo cada vez más pluralista, entre otras cosas en un mundo donde hay millones de migrantes poblando los distintos continentes y donde se puede dar la idea de que tenemos religiones virtuales planetarias, tenemos una sinagoga virtual, una iglesia virtual y una mezquita virtual a través de internet y funciona en todos los continentes. Entonces, este es un mundo en donde lo más probable, desde un punto de vista sociológico, es que la homogeneización de la sociedad en un molde único es quizás una pretensión que contradice justamente los principios del republicanismo y que exige mirar una sociedad que se va a caracterizar por un mayor pluralismo. Ahora, ¿cómo hallar la clave de la solución de esto? Nadie tiene la respuesta en la rodilla de los dioses. Aquí hay que discutir como discutió la sociedad uruguaya cuando se debatía jacobinismo y liberalismo entre Rodó y José Díaz, o cuando se debatía entre Varela y Ramírez, etc. Una cosa a favor de lo que se llama vallismo, yo no le llamaría vallismo, yo creo que desde la instauración de la reforma escolar, el Uruguay, lo que era el Uruguay encontró una clave de inclusión bastante funcional a la consolidación del Estado a través de la reforma vareliana, que fue esa capacidad de transformar amplios sectores de inmigrantes y de personas que venían también del interior en ciudadanos, en clave ciudadana, y dio lugar a que Germán Rama en algún momento dijera que esta es una sociedad hiperintegrada, o sea, prácticamente sin fractura, ¿verdad? Un poco optimista después
Pero lo que no tenemos que olvidar es que si bien no fuimos una sociedad hiperintegrada, tampoco tenemos que caer en una sociedad hiperfragmentada, con todos los fenómenos que se vislumbran en el día de hoy. O sea que estos problemas son de la política, de la religión, tienen connotaciones sociológicas, filosóficas, desde el punto de vista de la teoría política y desde el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos. Porque a veces cuando se habla de terrorismo uno piensa que el problema es más control, más policía, o más ejército, o más cámara, o más no sé qué. No, en el fondo el problema es cómo las sociedades se piensan nuevamente a sí mismas para ir a la raíz de los problemas que pueden estar planteados como herencia del colonialismo, como invasiones imperialistas o como exclusiones por ser sociedades con altos grados de desigualdad y de inequidad, porque o se atacan los problemas en su raíz, o si no, la proliferación al infinito de las medidas, la represión, de control, de vigilancia, etc., no son precisamente el camino de solución a los problemas que tiene planteada la humanidad. Yo creo que esto, yo agradezco muchísimo a todos ustedes la presencia y sin duda es inagotable los aportes que han hecho desde Guatemala, Mercedes, con todo, Feli, todo. Creo que es cierto. Acá poca gente sabe qué es el Talmud. Un texto, ¿no?, donde la cultura judía expone y se contesta a sí misma, se discute, pero nadie nunca agarró un Talmud, porque claro, no está en nuestro horizonte. Del mismo modo que no sabemos exactamente qué dice el Corán, y la ideología islamista la confundimos con el Corán, y por ahí viene un montón de confusión. Entonces, lo mismo pasa con el cristianismo. Aquello de que la donación que hizo Constantino y la carta y todos esos fraguados documentos que trastocaron la esencia del cristianismo primitivo y crearon un clero que se entronizó al punto que después estalló la Reforma Protestante, todas esas cosas, como dice Jorge, no son el cristianismo, son la cristiandad, o sea, el aparato institucional y cultural que se genera a partir de una doctrina original, que es la proclamación del universalismo, etcétera, etcétera. Pero también hay universalismo en el judaísmo y también hubo pretensión del universalismo en aspectos del Islam. Pero lamentablemente esto no está estudiado, no está compaginado y hay necesidad de dominarlo para poder conjugar la interacción con otras culturas y con otras sociedades en un momento que también nuestro país se va a poblar de inmigrantes de todos lados, ya se está poblando, y donde lo que pase en cualquier parte del mundo, el marco de la globalización, nos atañe. Ya no podemos decir que lo que pasó en Barcelona no nos atañe de ninguna manera.